Buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Siéntete bendecida y bendecido y siéntate, disfruta este domingo poderoso porque desayunaremos pan de vida una vez más desde aquí de la casa pastoral de Árboles de Justicia para todo el mundo. Los frutos del Espíritu Santo, segunda parte. Es el título de esta prédica que Espíritu Santo ha depositado en mi corazón para llenarnos de conocimiento, fe y confianza en su poderosa palabra. Vayamos al tema. 4 códigos importantes que debes tener presente en tu vida: madurez, disposición, práctica y manifestación. Todos los frutos del Espíritu son resumidos en estas 4 palabras. La fe es por el oír y el oír de la palabra. Y lo que conseguimos con la fe es la madurez. Recordemos que la virtud es la forma en que el espíritu, el alma y el corazón tienen una tendencia hacia las buenas acciones, cuyo objetivo es manifestar la vida de Jesucristo en nuestra vida diaria. Y esto nos lleva a la disposición, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, a la misericordia y al afecto fraternal, que son los frutos. Y por ende, vamos a la práctica, a la manifestación. Dice en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Recuerdan que en 2 de Pedro 1, 5, 7 se nos da otra lista de los frutos del Espíritu. ¿Cómo dice? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada los 3 primeros frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo y paz. Y dijimos que estos 3 frutos son fundamentales para un hijo de Dios, ya que son muestra de la manifestación de la vida de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Son muestra de la manifestación de esta verdad presente poderosa. Son determinados por la identidad que tenemos restaurada en cuanto a la imagen de Dios en cada uno de nosotros. El amor que no es manifestado o puesto en práctica, realmente no es amor. Y aunque en esta etapa de los frutos del Espíritu no hablaremos específicamente de lo que es el amor, tú debes de saber que están fundamentados 4 tipos de amor. Está el amor eros, que es el amor que tienes para con tu esposa, tu esposo, tu cónyuge. Tenemos el amor filios, que es el que se manifiesta entre la familia terrenal, con los hijos, los hermanos. Tenemos el amor estorge, que es el que se da entre la gente que conocemos, entre la familia espiritual. Ese amor que tienes que manifestar con cada uno de tus hermanos espirituales, con tu vecino, con tu enemigo, con quien Dios te ponga enfrente, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la cosa es que tu prójimo significa el que está frente de ti. Y en 4º punto te quiero mencionar, no porque sea el último, sino porque es el más importante, es el amor ágape, el que manifestó Dios para cada uno de nosotros, para ti, y que ha sido el motivo para que Él enviara a su Hijo a morir aquí a la tierra para la salvación de todos nosotros.
tenemos el gozo. Fíjate bien cómo dice en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué importante es el gozo en la vida de un hijo de Dios. Y tenemos la paz, que dice, fundamentando en la carta a los Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pasemos a lo que es la paciencia. Una pregunta: ¿pueden las fuerzas enemigas levantarse y atacar a una persona cuyo corazón está lleno del amor, el gozo y la paz que da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes y de temperamento calmado, aún hacia esas personas que hacen todo lo posible por hacernos enojar o por hacernos un daño. Solamente el poder del Espíritu Santo nos da la fortaleza y la fuerza suficientes para no reaccionar de manera agresiva o con resentimiento contra los que repetidamente nos ofenden y nos atacan de diversas maneras. Dios demostró su inmenso amor e infinita paciencia cuando envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a dar su vida por los pecadores, aún después de recibir tanta ofensa, tanto oprobio por la gente. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, encontramos esta palabra poderosa: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Paciencia de Dios con los vasos de barro que son injustos, infieles, deshonrosos y que no voltean a ver el amor de Dios. Es más, ni lo conocen realmente, por lo tanto no lo pueden manifestar. Pero Jesús manifestó su amor al permanecer callado y soportar con absoluta paciencia todas las injurias y el maltrato que sufrió cuando estaba en manos de los pecadores. Así que si tú eres una persona autocompasiva y que crees que has sufrido más que los demás, te tengo una buena noticia el día de hoy. No es así. Dice el libro de Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo sublime de su paciencia se echa de ver en que oró al Padre intercediendo por sus enemigos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Libro del apóstol Lucas 23:34. Dios espera que nosotros también demostremos ese mismo amor paciente hacia los que nos rodean. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:1-2. Enseñanza práctica de la paciencia. Jesús ilustró el significado de la humildad y de la paciencia cuando nos dio la ley sublime de las relaciones humanas. Al que quiera ponerte o quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquier
cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El verdadero sentido de estas 2 declaraciones del Señor se pueden percibir mejor cuando se entienden las costumbres orientales con las cuales se relacionan. En primer lugar, una persona podía ser llevada a la corte para demandar la entrega de su túnica, pero de acuerdo con la ley de Moisés se podía dar la capa como garantía o fianza. En tales casos, la capa debía ser devuelta antes del anochecer. La capa no solo servía de día, sino que también era necesaria para protegerse del frío durante la noche. Pero aunque legalmente nadie podía quitarle la capa a otro individuo, Jesús manda a sus seguidores que demuestren su paciencia al dar no solo la túnica, sino también la capa. Eso era dar más de lo que se requería por medio de la ley. En segundo lugar, un soldado romano tenía suficiente autoridad para obligar a cualquier individuo a que le llevara una carga por 1 milla sin ningún pago y sin poder protestar. Eso significaba una grave molestia, pero Jesús recomendó a sus discípulos que no se limitaran a llevar dicha carga solo por 1 milla, que era lo requerido por la ley, sino que demostraran su capacidad de carácter y su paciencia llevándola por 2 millas con una actitud de bondad y de cierta manera con gusto. La verdadera paciencia como fruto del Espíritu Santo capacita al Hijo de Dios, al cristiano verdadero, para actuar de esta manera con toda naturalidad. Vamos a ver lo que significa benignidad. En el libro de Santiago, capítulo 3, del 13 al 18 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, y ni el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra poderosa, esta verdad presente, esta palabra revelada de lo que nos lleva el Señor en este tiempo, el fruto de la benignidad? ¿Cómo se explica la benignidad que viene del Espíritu Santo? La persona que la posee es pacífica, es sumisa, es gentil, incapaz de ofenderse, con un carácter ecléctico, que es aquel que nos lleva a siempre buscar, mediar o reconciliar en los problemas. Esta persona siempre está dispuesta a cooperar en cualquier forma necesaria para propiciar ese espíritu de unidad y concordia que tanto agrada al Señor y que el Espíritu Santo bendice. La benignidad se manifiesta en generosidad y en un deseo de hacer bien a otras personas y de ponerlas en un mejor plano. Jamás se usan las faltas de otros para ponerlos en apuros, en aprietos. Una persona benigna muestra simpatía a los que sufren y se empeña en ayudar a resolver los problemas de los demás. Ese es el individuo que da siempre la blanda respuesta, que quita la ira y se aleja de los choques y explosiones temperamentales del mundo. Una forma de ver una enseñanza práctica de la benignidad es cuando ves prácticamente en un hijo de Dios que dice frágil, manéjese con cuidado. Incluso cuando vemos este rótulo en un paquete o caja, inmediatamente reconocemos que dentro de ellos hay
mercancías u objetos que demandan mucho cuidado para su manejo. También se sabe que las perlas necesitan un cuidado muy especial. Si no se lavan y se secan como deben de ser, pueden dañarse. El ácido de la transpiración de quien las usa también puede destruirlas. Estas dos ilustraciones quizás sirvan como ejemplo al ser humano, para poder ver al ser humano cuando es frágil y que necesita un cuidado especial. Las emociones humanas son tan delicadas como las perlas y deben ser tratadas con amor y benignidad. El reino es como una perla. Hablando de la bondad, nos dice en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En la carta a los Efesios indica claramente que así como todos los frutos del Espíritu, son el producto de una vida llena de luz del Señor en tu vida. Estar inundado de la luz de Dios es conocerlo más, estar en intimidad con Él a través de su palabra. Mientras más cerca andemos del Señor, más fácil se nos hace desarrollar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Una de las cualidades que surgen en una vida consagrada es la bondad, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. ¿Es posible ser bueno sin ser generosos? No podemos manifestar bondad, que es el fruto del Espíritu Santo, sin ser generosos ni buenos con los demás. En primer lugar, esto es algo que tiene que integrarse en lo íntimo de nuestra naturaleza y de nuestro carácter. Cuando venimos a Cristo nos convertimos en nuevas criaturas, una nueva creación de Dios. Tenemos que desarrollar esta nueva vida en Cristo para poder demostrar bondad, justicia y verdad. Por otra parte, como lo hizo Jesús, debemos ir en busca de los necesitados para ayudarlos y demostrarles cuál sea nuestra bondad. El siguiente fruto es la fe. Nos dice la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te digo, esta gran verdad presente que hemos aprendido a lo largo de este caminar con Dios como hijos de Dios. Lo que tú crees, eso es lo que gobierna tu vida. ¿Qué diferencia hay entre la fe como un don espiritual y la fe como una virtud? La diferencia es, a unos les dio fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Como fruto y como don, la fe como don del Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios en obras y portentos. Las obras sin fe son obras muertas, no sirven de nada. Y como fruto del Espíritu tenemos que, dice, la fe como fruto del Espíritu se traduce mejor como fidelidad. En Romanos 1:17 hallamos una cita que hace el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto también es una prueba más de que la fe como fruto es esencialmente la fidelidad, la honra y la lealtad de un hijo de Dios. Todos los hombres del Antiguo Testamento tuvieron la fe como fruto y lograron agradar a Dios. Los ejemplos son Noé, Abraham y Moisés. En el libro del profeta Habacuc 2:4 encontramos: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento jamás se habla de la fe como una actitud mental solamente. Siempre se da la idea de fidelidad y obediencia a Dios como fruto del Espíritu y manifestación de su poder como dones espirituales. Otro de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre. En el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 26 nos dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. ¿Con qué contrasta la Biblia la mansedumbre? La mansedumbre es simplemente una actitud de humildad, opuesta totalmente a la arrogancia, a la vanagloria, el orgullo y el despotismo contra la gente débil o el más necesitado. La verdadera mansedumbre no se manifiesta en una degradación o subestimación de uno mismo. Ser manso significa estar dispuesto a hacerse cargo de las tareas humildes y pequeñas. El que no sirve, no sirve. La mansedumbre hace que la persona sea cortés y servicial con los demás, sin importar quiénes sean. Esta virtud se manifiesta en la modestia de la persona que la posee, pero a la vez ella misma entiende a dicha persona para que se enfrente a cualquier tarea con plena confianza, la capacita. Otro aspecto de la mansedumbre es que no impulsa a la persona a defenderse, ni mucho menos atacar a los que le atacan. Lo que hace es dejar su causa en las manos de Dios y esperar que el Espíritu Santo se encargue de su situación, y por supuesto Dios actuará a su favor. Una enseñanza práctica de la mansedumbre es la manifestación en la vida de los hijos de Dios cuando ponen a estos a salvos de presentarse a sí mismo primero. El mundo sustenta la errónea opinión de que si uno no cuida de sus propios intereses, nadie lo hará. Pero Jesús responde a esta actitud de la siguiente manera: muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Mateo 19:30. La mejor señal de madurez en el Hijo de Dios es que pone a Cristo en un plano superior al suyo. Su crecimiento espiritual se da en proporción al grado en que exalte a Jesucristo y asuma una posición de humildad. Que mengue mi humanidad para que Jesucristo nuestro Señor se manifieste en todos los ámbitos de mi propósito, de mi posición y de mi asignación. Otro de los frutos es la templanza. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cuál es el significado fundamental de la templanza en la Biblia? La templanza no es una mera actitud de moderación, es más bien dominio propio que surge como resultado de la autodisciplina. El sentido práctico de la templanza la podemos ver en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 9:25, donde se habla de la autodisciplina de los atletas. Fíjate cómo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Allí mismo se indica que si ellos ejercen tanta disciplina a fin de ganar trofeos materiales, cuanto más los hijos de Dios que hemos emprendido una carrera superior. El Espíritu Santo no siempre elimina inmediatamente los deseos, impulsos y tendencias de la carne, pero la templanza que Él implanta en nuestro corazón nos ayuda a hacer morir esos deseos, pasiones y apetitos carnales y vanos que son del mundo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos ayuda a autodisciplinarnos, ser sobrios, como lo expresa en Tito 2:2. Es algo que solo ocurre cuando hemos recibido de parte de Dios ese espíritu de dominio propio que Él pone en nuestro corazón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. La enseñanza práctica radica en el amor, el gozo y la paz, que son sentimientos internos del corazón. La paciencia, la benignidad y la bondad son cualidades de los hijos de Dios de tipo social para una convivencia en Cristo Jesús, para una convivencia en el cuerpo de Cristo, para una convivencia en tu congregación, en tu lugar correcto, en ese lugar donde Dios te ha sembrado y te ha depositado árboles de justicia. La fe, la mansedumbre y la templanza
templanza son virtudes de la conducta de los hijos de Dios opuestas a la vida del mundo. El fruto del Espíritu siempre estará en conflicto directo con las obras de la carne. Vamos a orar. Cierra tus ojos y abre tu corazón y tu entendimiento. Gracias, poderoso Espíritu Santo, por tu guía en esta palabra pan de vida. Honramos tu hermosa presencia. Llena los corazones de tus hijas e hijos que el día de hoy, tu día, han dispuesto su corazón y su entendimiento para ser fortalecidos en su espíritu por tu palabra. Declaramos que tengan una vida llena de frutos del Espíritu Santo, genuinos, auténticos y verdaderos, no solo para los tuyos, sino para todos los que te rodean. Para todos los que pueden ser bendecidos por tu palabra, Señor, a través de estos hijos e hijas tuyas. Que tengas una vida llena de fe y confianza en Dios, libres del miedo, del temor y de la duda, sabiendo que Dios es quien sostiene tu vida en su mano poderosa, para que puedas alcanzar la prosperidad a la cual has sido llamada y llamado, y que tengas un legado en tus generaciones y en todo lo que esté alineado a la gloria y el pensamiento de Dios, que es que vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Todo esto en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro amado Rey, Cristo Jesús. Amén y amén. Son ustedes bendecidos.